Los gritos no siempre buscan atención. A veces son pedidos desesperados de comprensión. Quédate conmigo y aprenderás a escuchar lo que no se dice, pero se siente. Acto 1. El rugido en la sala. Lupita estaba cocinando cuando de pronto su hija Isabela, de 6 años, soltó un grito que retumbó en cada esquina del departamento. No había juguete roto ni discusión previa, solo un rugido repentino. ¿Alguna vez has sentido que el grito de tu hijo atraviesa más que tus oídos y rasga tu paciencia? Lupita pensó, otra vez buscando atención. Sin embargo, detrás de ese trueno infantil se escondía algo que ni él sabía nombrar: miedo a no ser visto. Acto 2. El volcán interno. Los niños son como pequeños volcanes. La presión emocional se acumula en silencio hasta que la lava estalla en forma de grito. Un cambio de rutina, un no inesperado, una mirada distraída del adulto. Cada detalle agrega una capa de magma. Cuando el volcán hace erupción, no es rebeldía, es una sobrecarga que su sistema nervioso todavía no sabe regular. ¿Y si el grito fuera, en realidad, un SOS en código rojo? Acto 3. El espejo roto de los padres. Los gritos infantiles tocan fibras viejas en el corazón adulto. Recordamos reproches de nuestra infancia, frases como «cállate» o «no llores». El cuerpo revive, en milisegundos, vergüenza y culpa almacenadas. Cuando tu hijo grita, ¿qué heridas propias se abren en tu interior? Reconocer esas cicatrices no nos hace débiles, nos hace conscientes. Y la conciencia es el primer paso para romper patrones disfuncionales. Acto 4. El mensaje secreto. Imagina un sobre sellado. El grito es el papel arrugado, pero el mensaje escrito dentro dice: ¿estoy seguro contigo? ¿Importo incluso cuando estoy desbordado? ¿Me enseñarás a calmar mi tormenta sin apagar mi voz? Cuando respondes al grito con aún más volumen, el niño solo recibe ruido. Cuando respondes con presencia serena, el mensaje se descifra. ¿Responderás al sobre o lo devolverás aún más arrugado? Acto 5. La pausa que abraza. Lupita respiró hondo, se puso a la altura de Isabela y dijo: «Veo que algo te molesta. Estoy aquí, sin sermones ni amenazas, solo silencio atento». En 90 segundos, la química del cerebro infantil puede pasar del fuego a la calma. Si encuentra un regulador externo, tú. Una pausa de 1 minuto puede evitar una culpa de 20 años. Acto 6. Nombrar para domar. Estás frustrado porque querías seguir jugando, ¿verdad?, susurró Lupita. Isabela asintió con ojos llorosos. Al ponerle nombre a la emoción, el monstruo se hace manejable. Estás enojado, te sientes solo, tienes miedo. Nombrar valida la experiencia interna y enseña vocabulario emocional. Quien pone palabras construye puentes, no murallas. Acto 7. Sembrando un refugio seguro. A la noche, Lupita abrazó a Isabela y juntos inventaron la cueva de calma. Un rincón con cojines donde ambos respiraban profundo cada vez que el volcán amenazaba. No era castigo, era refugio. Tu casa puede ser un campo de batalla o un taller de paz. Tú eliges el diseño. Con rituales de contención, el niño aprende que sus emociones son bienvenidas y manejables, no monstruos que deben ser exiliados. Acto 8. Romper el eco ancestral. Cada vez que eliges escuchar el grito por debajo del ruido, detienes un eco generacional de incomprensión. Hoy, el corazón de Isabela late con la certeza de que sus emociones caben en los brazos de mamá. Quizá no puedas borrar tus viejas heridas, pero sí evitar que sangren en la próxima generación. Síntesis final. Cuando tu hijo grita, no está probando tu autoridad, está probando tu disponibilidad emocional. Tras cada estallido hay una pregunta silenciosa. ¿Puedes sostenerme
cuando yo mismo no puedo? Respóndele con presencia, nombre y refugio. Así, transformarás gritos en conversaciones y erupciones en puentes de confianza. ¿Te sirvió esta mirada? Suscríbete a Padres e Hijos y acompáñanos en este viaje de crecer juntos en familia. Porque detrás de cada grito infantil existe un susurro que quiere ser escuchado, y juntos podemos aprender a oírlo.